Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Esta es una videoclase de la materia de investigación de operaciones y hablaremos de la unidad 2 que lleva por nombre programación lineal. Específicamente estaremos desarrollando un ejemplo del método gráfico para poder resolver modelos matemáticos. Recordemos que en la parte de la programación lineal, bueno, se hace toda esta parte de determinar el mundo real, de ahí transformarlo en la parte del mundo real supuesto, en donde determinamos solamente datos que tienen que ver, en este caso, con el problema que pretendemos resolver, para luego hacer una abstracción propiamente de la realidad y poder determinar la parte del modelo matemático. Una vez que ya tenemos la parte del modelo matemático, nosotros necesitamos resolver dicho modelo y una de las herramientas que podemos ocupar para poder resolver estos modelos es la parte del método gráfico. El método gráfico tiene una única desventaja y es que solamente podemos ocupar este método si tenemos dos variables. Si el modelo matemático presentado tiene más de dos variables, entonces ya no podremos ocuparlo. Esto porque utilizamos como base la parte del plano cartesiano, en donde tenemos únicamente la parte del eje de las X y el eje de las Y. Entonces no podemos utilizar este método para poder resolver problemas de más de dos variables. ¿Correcto? Para poder resolver un problema mediante el método gráfico, la teoría nos marca dos pasos fundamentales, que es identificar las rectas dentro de la parte de la gráfica y determinar el área acotada para luego, en este caso, determinar los puntos dentro de la función objetivo y encontrar la solución óptima a lo que es el problema. La realidad es que para que se entienda más sencillo, y poderlo explicar de mejor manera, lo dividí en 5 secciones. En este caso son 5 pasos fundamentales los que vamos a estar desarrollando en este video para poder entender y para poder resolver la parte de un modelo matemático utilizando esta parte de la herramienta del método gráfico. Los pasos a seguir para poder completar esta metodología son los siguientes. En primer lugar, yo tengo que igualar la parte de las restricciones. Después tengo que trazar en la gráfica la línea que representa cada una de dichas restricciones para poder determinar cuál es el área de solución. Una vez que determine cuál es el área de solución, bueno, yo voy a determinar cuáles son las posibles soluciones, tomando como fundamento esa área. Para esto voy a tomar la parte de las intersecciones en donde se cumplan todas y cada una de las restricciones mencionadas. Y posteriormente, bueno, voy a tomar esos puntos y los voy a sustituir en este caso en x1 y en x2 en la función objetivo para poder determinar cuál es el mejor resultado posible, ¿correcto? Dependiendo si es un problema de maximización o si es un problema de minimización. Aquí, bueno, viene la parte de los ejercicios que ya estuvimos viendo anteriormente, los ejercicios que ya estuvimos haciendo en la parte de la clase. Entonces esto simplemente lo voy a dejar como una muestra de que estuvimos trabajando en clases anteriores, ¿correcto? Pero bueno, el día de hoy vamos a estar pues analizando y resolviendo la parte del ejercicio 3. Recuerden que este ejercicio ya lo estuvimos viendo en lo que son las clases pasadas, ya lo transformamos en este caso del mundo real supuesto, ya lo transformamos en un modelo matemático. El modelo matemático en este caso nos quedó de la siguiente forma, en donde tenemos dos variables que son x1 y x2, que es la cantidad de productos A y la cantidad de productos B a fabricar. La función objetivo nos dice que por cada producto A yo voy a ganar 6 unidades monetarias y por cada producto B yo voy a ganar 7 unidades monetarias, ¿no? Y nos menciona aquí que existían dos máquinas con capacidad de 24 horas y de 16 horas, lo cual nos generó en este caso dos restricciones determinadas. Y bueno, tenemos la parte de la función o la restricción de no negatividad, que recuerden que es únicamente para hacer que ni x1 ni x2 nos dé igual a 0. ¿Correcto? Para poder trabajar de una manera más clara y más eficiente, coloqué un código de color a cada una de las restricciones para no perdernos de dónde estamos sacando la parte de los datos. En este caso, la primera restricción, que es 2x1 más 3x2 menor o igual a 24, tiene el código de color verde. Y la segunda restricción, que es 2x1 más x2 menor o igual a 16, tiene el código de color azul. Al igual que el código de la restricción de no negatividad es el rojo, ¿correcto? Vamos a seguir la parte de la metodología, vamos a seguir la parte de los pasos que ya les estuve mencionando anteriormente, que vienen en esta parte de la diapositiva aquí, y lo primero nos menciona
que es generar la parte de las igualdades. Recordemos que en este caso, en este modelo matemático, nosotros tenemos desigualdades. Permítanme pasarme a la parte del modelo matemático. Tenemos la parte de las desigualdades en lo que son las restricciones. Primeramente solo vamos a trabajar con la parte de las restricciones y ya posteriormente, en lo que es el último punto, vamos a incluir lo que es la función objetivo para poder encontrar el resultado ideal en la parte del modelo matemático que estamos presentando. ¿Correcto? Entonces, el primer paso, que es en este caso igualar las restricciones, simplemente transformamos estas inecuaciones en ecuaciones, colocando evidentemente la parte del signo de igual, y posterior a esto yo voy a poder trabajar cada una de las ecuaciones por separado, porque a final de cuentas cada una va a representar una línea dentro de la parte de mi plano cartesiano y yo tengo que determinar esos puntos dentro de la misma. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya les mencionaba, es transformarlo en ecuaciones, y una vez que lo transformé en una ecuación, yo genero la parte de la igualdad en cada una de ellas. Para eso lo voy a hacer por separado. Tenemos aquí la parte de la misma restricción, si ustedes ven, es la misma, 2x1 más 3x2 igual a 24. Es lo mismo que la parte de la restricción original, nada más que aquí pues es una inecuación y lo transformé en una ecuación, una igualdad. ¿Correcto? Entonces, es lo mismo que vamos a estar trabajando. Una vez que la determiné aquí, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que igualar primeramente x1 a 0. ¿Correcto? ¿Cómo voy a igualar x1 a 0? Permítame un momento para que quede correcto. ¿Cómo voy a igualar x1 a 0? Pues simplemente voy a sustituir x1 dentro de la parte de la ecuación que nosotros tenemos de la parte de la restricción. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, tenemos a 2. x1 recordemos que vale 0, por tanto lo voy a poner acá. 2 por 0. Más 3 por x2 igual a 24. Este x2 en este caso, ponemos que es con la parte de subíndice, para que quede claro. ¿Correcto? Y bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí nosotros podemos ver que ya eliminamos evidentemente esta parte del x1 y solamente nos queda la parte de una literal. Por tanto, yo podría despejar la parte de la literal para poder determinar la parte de lo que es el valor propiamente de lo que es x2, ¿correcto? Entonces lo voy a hacer, todo número multiplicado por 0 pues nos da 0, eso hace que nos quede 3x2 igual a lo que es 24. Y bueno, ese 3 que está multiplicando x2, yo podría pasarlo para despejarlo de este lado con signo contrario, ¿no? Que en este caso, si está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría 24 entre 3. Eso nos daría en este caso como resultado, permítanme, eso nos daría como resultado que el valor, en este caso, de x2 sería de 8. ¿Correcto? Entonces, para esta restricción, para esta ecuación, x2 tendría un valor de 8. Y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora, en lugar de igualar x1 a 0, voy a igualar a x2. ¿Correcto? Voy a igualar x2 a 0. Lo voy a hacer de la misma forma. Sustituyo en este caso, permítanme. Sustituyo en este caso en la parte de la ecuación. Tenemos x1 más 3, x2, pero x2 vale 0. Igual a 24. Ya solamente nos queda una literal que es x1, por tanto la podríamos despejar. Nos queda 2x1 igual a 24, porque recordemos que todo número multiplicado por 0 pues nos da 0. ¿Correcto? Y bueno, ya este 2 está multiplicando x1, entonces si quisiera yo saber el valor de x1, lo puedo simplemente despejar pasándolo al otro lado del signo de igual con la parte del signo contrario. ¿Correcto? Sería 24 entre 2. Eso quiere decir que x1 tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor en este caso de 12. Más permítanme, voy a colocar la parte del subíndice. Tiene un valor de 12. Eso quiere decir que la línea de mi restricción, que en este caso vamos a llamarle restricción 1, va en el eje de las x1, tiene un valor de 12, y en el eje de las x2 en este caso tiene un valor de 8.
¿correcto? Lo voy a hacer un poquito más grande para que quede claro esta parte. Ahora, ¿por qué mencionan el eje de las X1 y el eje de las X2? En la parte del plano cartesiano, nosotros vamos a tomar o vamos a dar por hecho que X1 y X2, en este caso, es lo mismo que decir X y Y. ¿Correcto? El primer número en X1 siempre va a ser referente al eje de las X y X2 siempre va a ser referente a la parte del eje de las Y. Siempre lo voy a colocar de esta forma. Esto, por favor, no lo olviden porque es bastante importante para que podamos entender la parte del ejercicio de manera correcta. Ya tenemos los puntos tanto en el eje de las X como en el eje de las Y de esta restricción, o en este caso de esta ecuación. Ahora vamos a trabajar con la siguiente, porque recordemos que el modelo original también me mencionaba otro, ¿no? Que es la restricción azul. Entonces ya tenemos esta, vamos con la parte de la restricción azul y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la parte de la ecuación, lo que voy a hacer es buscar x1 igual a 0 y lo voy a sustituir en lo que es mi restricción, ¿correcto? O lo que es la parte de mi ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma, 2x1, pero x1 vale 0, más x2 igual a 16. Todo número multiplicado por 0, evidentemente da 0, por tanto nos quedaría como x2 igual a 16. Y ya no tengo que hacer ningún despeje, ¿no? Porque pues ya estoy mencionando aquí que es x2. Ya el x2 está solito, por así decirlo, en la parte de la literal. Por tanto, para esta ecuación, x2 vale 16 y hago lo mismo en este caso para la parte de x1. Perdón, para la parte de x2. X2 es igual a 0. Perdón, voy a colocar la parte de los subíndices para que quede pues, de manera correcta la parte de la información presentada. Permítanme. Y hago la sustitución, ¿no? En la parte de la ecuación. 2x1 más pues 0, ¿no? Igual a 16. Evidentemente, pues todo número multiplicado por 0 da 0, por tanto nos quedaría como 2x1 igual a 16. Voy a colocar la parte de los subíndices para que quede de manera correcta. Y bueno, nosotros podemos aquí incluso despejarlo, ¿no? Para poder saber cuánto vale x1. Eso haría que x1 tenga un valor de ¿cuánto? X1 tenga un valor de 16 entre 2, ¿no? Que sería igual a 8. Pero no sé si es X. Listo, ya tengo el valor de X2 y X1. Eso hace que la parte de mi línea de la restricción, en este caso, o mi línea para esta restricción, que sería la restricción 2, sea en el eje de las X 8 y en el eje de las Y 16, que como ya les había mencionado, es lo mismo que colocar x1, x2, que sería lo mismo que decir x, y. Y esta sería la parte de mi restricción de lo que es la segunda, perdón, sería la parte de los puntos de mi segunda restricción, ¿no? Ya una vez que yo determiné, porque recuerden que en la parte del primer paso, que es la parte de igualar las restricciones, yo no tomo en cuenta en sí, o no voy a despejar la parte de la ecuación de no negatividad, o la inecuación, perdón, de no negatividad. Entonces me voy a ir simplemente con las otras restricciones. Voy a hacer la parte de la igualdad. La primera restricción nos salió que es 12 en el eje de las X y 8 en el eje de las Y. Y en este caso la segunda restricción, que es la restricción azul, nos dice que es 8 en el eje de las X y 16 en la parte del eje de las Y. Y recordemos, X1 es igual al eje de las X y X2 es igual al eje de las Y. Para eso, muchachos, nosotros vamos a pasar a la parte del plano cartesiano. ¿Correcto? Aquí yo ya previamente hice la parte del plano cartesiano,
para no perder en este caso tanto tiempo, pero voy a desarrollarlo como fuimos encontrando cada uno de ellos, ¿correcto? Si ustedes notan aquí, ya tengo las restricciones, 12,8, 8,16, 8,16 y aquí tengo 12,8, ¿no? Nada más las pasé en este caso para acá. Estoy respetando el código de colores que ya estuvimos mencionando desde lo que es la parte del modelo original para no perdernos y vean la diferencia entre uno y otro, ¿correcto? Ahora, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo hago la parte de las escalas? En la parte de lo que es el plano cartesiano, es completamente su decisión. Yo siempre les menciono a la parte de los otros grupos que es completamente su decisión. Ustedes deciden si hacerlo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 100 en 100, dependiendo evidentemente de la cantidad o de los puntos que vengan en la parte de la restricción. Yo con lo que les sugiero es que siempre verifiquen cuál es el número mayor, tanto en el eje de las X de todas las restricciones como en el eje de las Y de todas las restricciones. Y tomando como fundamento eso, determinen en este caso cuál va a ser la escala que van a estar ocupando. Pero si ustedes me entregan un ejercicio que iban de 2 en 2 y otro me lo entrega de 1 en 1, si están colocadas correctamente la parte de las líneas, no hay ningún problema y va a estar bien el ejercicio. ¿Correcto? Yo lo que les sugiero es que no hagan escalas tan grandes que hagan que se pueda perder la parte de las líneas o en dónde están tocando, en este caso, la parte de las líneas de las restricciones. Pero si se puede definir correctamente de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden entregar así y va a estar correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso lo decide en este caso la persona que está resolviendo la parte del problema. Ahora, ya decidí hacerlo en este caso de esta forma, que lo fui haciendo de 2 en 2, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Para eso, por favor, les voy a colocar en esta sección de acá a qué eje nos estamos refiriendo. Para aquellos que no recuerden, la parte del eje vertical es el eje de las Y, la parte del eje horizontal es el eje de las X. ¿Correcto? Siempre se va a trabajar de esa forma. Por favor, por ahí coloquen una nota en lo que es su cuaderno de que lo tienen que hacer de esta forma. ¿Correcto? Bueno, ya tenemos la parte de mi plano cartesiano. Yo decidí hacerlo de 2 en 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir buscando la parte de los puntos de cada una de las restricciones con la finalidad de trazar la línea que represente la frontera de cada una de mis restricciones. ¿Correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues simplemente voy con la restricción verde primero. Voy a buscar 12 en el eje de las X porque recordemos que esta parte de las restricciones, el primero representa el eje de las X y el segundo número representa la parte del eje de las Y. ¿Correcto? Siempre vamos a trabajar de esta forma y recordemos que es lo mismo que decir X1, X2. ¿Correcto? Nada más para que no se me pierdan en esta parte de la información. Cualquiera de los dos se puede utilizar. En este caso, el eje de las X, pues es el eje horizontal. El eje de las Y, en este caso, es la parte del eje, es el segundo número que vamos a estar utilizando esta parte de aquí. Entonces, en X vamos a buscar 12. Recuerden, es el eje horizontal. Voy a buscar 12 y le voy a colocar la parte de un punto. Yo ya puse aquí previamente algunos puntos para poderlos tener como referencia. Digo, ya están las líneas trazadas, pero voy a hacer el proceso de cómo se estuvieron trazando, ¿no? Y voy a buscar 12 y le voy a colocar la parte del punto, ¿correcto? Y en el eje de las Y me dice que es 8 lo correspondiente a la restricción verde. Entonces me voy a ir buscando el 8 y aquí está el 8, así que le coloco un punto. Ya tengo en este caso cuánto vale en el eje de las X y en el eje de las Y la restricción verde. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir la parte de los puntos. ¿Correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente pues voy a colocar la parte de una línea que va desde el eje de las X hasta el eje de las Y o desde el eje de las Y hasta la parte del eje de las X, ¿no? Como lo quieran ver ustedes. Voy a colocar o voy a respetar la parte del código de color que estuvimos manejando para que no haya ningún problema y quede asentada de manera correcta. Ok, a ver, ahí estamos. Ya está, la parte de la línea de la restricción está colocada de manera correcta, ¿no? Y ya tengo mi frontera de la parte de la primera restricción. Yo les sugiero, antes de pasar a las siguientes restricciones, colocar algo que le llamamos el sentido de la parte de las restricciones, es decir, hacia dónde está el área de posible solución de cada una de las restricciones. Para poder hacer esto, yo me tengo que regresar a mi modelo original, ¿correcto? Y ver el sentido que tiene la parte de la restricción. En este caso, el sentido que tiene es un signo de menor o igual que.
Este menor o igual que me va a poder ayudar a determinar, bueno, tomando en cuenta que esto es la frontera de mi restricción, hacia dónde está el área de posible solución. Si la restricción original me dice que es menor o igual que, eso quiere decir que de la frontera de la restricción hacia los menores está la parte de mi solución al problema. En este caso, ¿hacia dónde están los menores? Yo me puedo colocar, por ejemplo, en el eje de las X. ¿Hacia dónde están los menores? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Pues evidentemente están hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Es 12 aquí, acá encuentro 10, 8, 6, 2, 0. Hacia acá está en la parte de los menores. Si me voy hacia afuera, pues me voy a encontrar 15, 20, 30, 40. Son números mayores, ¿no? Eso lo podemos ver más claro también en la parte del eje de las Y. ¿Hacia dónde están los menores después del punto de la restricción o después de la línea de la restricción? En este caso, hacia abajo, ¿no? Hacia arriba están los números mayores. Y para eso yo les sugiero, esto no es parte del proceso, pero yo les sugiero que coloquen una flecha, o dos, o tres, o las que crean conveniente, con la parte del sentido de la restricción. ¿Ok? En este caso ya determiné que mi restricción es hacia adentro, así que va a ser, haciendo referencia a que es de la línea hacia adentro, se está cumpliendo la restricción, porque en este caso mi restricción dice que es menor o igual, ¿no? Todo lo que sea de la línea hacia afuera ya no está cumpliendo mi restricción, ¿correcto? Porque dice que debe de ser de ahí hacia adentro. Es lo que me está mencionando la restricción verde, ¿correcto? Una vez que lo logro hacer de esta manera, pues ya puedo pasar con la siguiente restricción. En este caso la restricción es la parte azul. Como les menciono, esta parte de las flechitas yo se los sugiero, más no es parte del procedimiento. Si alguien se hace un poquito, pues bolas, un poquito pelotas con esta parte de lo que son las líneas, pues lo puede omitir, ¿no? Con la parte de las flechas, perdón, lo puede omitir sin ningún problema. ¿Correcto? Yo les digo porque nos va a ayudar en el siguiente paso, que es definir el área de posible solución. Entonces, para que no se pierdan, yo les sugiero que lo hagan de esa manera. Vamos con la segunda restricción. Nos dice que en el eje de las X es 8. Vamos a buscar en el eje de las X 8. Y el eje de las X está en esta parte de acá, ¿no? Voy a tomar otra bolita. Y está en esta parte de acá. Correcto. Y me dice que en el eje de las Y es 16. Voy a buscar en el eje de las Y 16 y voy a colocar la parte del punto. Ya tengo en este caso localizado tanto en el eje de las X como en el eje de las Y la parte de los puntos referentes a la restricción. Entonces yo puedo realizar la parte de lo que es mi línea que represente a la restricción. Para eso voy a empezar en cada uno de los puntos y lo voy a trazar en este caso hasta el otro. ¿Correcto? Voy a hacerlo más grueso para que se vea. Y queda de esta forma, ¿correcto? A ver, permítame. Ahí quedó, ¿no? Ahí tenemos la parte de la restricción azul que va en el eje de las X desde el 8 hasta el eje de las Y que es 16, ¿correcto? Ya tengo la parte de mi segunda restricción, que es lo que tengo que hacer. Como ya les había mencionado en la parte de la restricción verde, me voy a mi restricción original y determino. Dice que es menor o igual. Si es menor o igual y les digo que esto es la frontera de lo que es mi restricción, quiere decir que es de la línea hacia adentro, ¿no? Si es menor o igual, siempre va a ser de la línea hacia adentro. Si es mayor o igual, va a ser de la línea hacia afuera, ¿no? Porque hacia allá están los números mayores. Sí debe de ser mayor o igual. Pero en este caso es menor o igual, quiere decir que este es el límite y va a ser de aquí hacia los números menores. Los números menores están del 16 hacia abajo y del 8 en este caso hacia adentro. Por tanto, igual para no perderme, voy a colocar la parte de las líneas de esta forma. Vamos a colocarle 3 líneas a esta. Digo, 3 flechas a esta para que no haya ningún problema. Y yo pueda entender hacia dónde está la parte de mi restricción, ¿correcto? Entonces ya tenemos listo la parte de nuestro segundo paso y tendríamos que ir al tercer paso correspondiente, ¿no? Que es esta parte de acá, que es determinar, en este caso, el área de posible solución. Aquí, bueno, me faltó ponerle la parte de las flechas, se las voy a poner de manera rápida. Son las mismas flechas que estuvimos haciendo acá arriba, ¿eh? Voy a poner exactamente las mismas. Permítanme hacerlo rapidísimo.
Listo, ya tenemos la parte de las flechas y vamos con las otras flechas que son correspondientes a la restricción verde. Le voy a cambiar el color para que quede de manera correcta, las voy a hacer un poquito más pequeñas. Listo, ya tenemos la parte de las mismas flechas que estuvimos trabajando en la parte del ejemplo anterior, ¿correcto? Seguimos en el mismo plano cartesiano, solamente que aquí lo limpié de la parte de los puntos, porque en el paso 3 yo voy a determinar la parte del área de posible solución. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir a las intersecciones, ¿correcto? ¿Cuáles son las intersecciones? Cuando dos, en este caso, líneas se tocan, nosotros podemos mencionar que es una intersección. Entonces yo tengo que determinar si esos puntos en donde se tocan dos líneas son áreas en donde se cumplen todas las restricciones o no se cumplen todas las restricciones. Para eso voy a volver a colocar aquí que este es el eje de las Y. Voy a volver a colocar acá que este es el eje de las X para que no se me pierdan. Y bueno, el eje de las Y también cuenta como una línea y el eje de las X también cuenta como una línea, ¿no? Al igual que la restricción azul y la restricción en este caso verde. Entonces vamos a empezar a ver si se cumple en la parte de las restricciones. Voy a empezar con las intersecciones. Esta es la primera intersección que yo voy a estar viendo. ¿Por qué? Porque se toca el eje de las Y y la restricción en este caso azul, ¿correcto? Tengo que verificar en este paso, y por favor escuchen bien, que se cumplan todas las restricciones de mi modelo matemático, ¿correcto? Si una restricción no se cumple, si yo tengo, digamos que 8 restricciones y se cumplen 7 y una no, en automático queda descartado ese punto, ¿correcto? Se tienen que cumplir todas las restricciones y es por eso que les mencionaba que nos va a ayudar mucho esta parte de las flechitas, ¿correcto? Para poder determinarlo. Entonces, mencionamos, esta es una intersección del eje de las Y y la parte de la restricción azul. Aquí, ¿estoy cumpliendo la restricción azul? Sí, sí estoy cumpliendo la restricción azul porque me dice que es de la línea azul hacia adentro. Entonces, sí estoy cumpliéndola, no hay ningún problema. Pero también existe otra restricción que es la restricción verde. La restricción verde me dice que es de la línea verde hacia adentro y esto está fuera de la línea verde. Por tanto, no puedo mencionar que este es un área de posible solución o esta es una intersección de posible solución, ¿correcto? Entonces yo le voy a colocar, yo le estoy poniendo, ustedes pueden poner una tachita o le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo para hacer la parte del código de colores le voy a colocar un puntito rojo de que no es, ¿correcto? Me voy a la siguiente intersección. Esta es otra intersección que es en este caso la parte de la restricción verde con el eje de las Y. En este caso, ¿se cumple la restricción verde? Sí, porque me dice la restricción verde que es de la línea verde hacia adentro y estoy sobre la línea verde, ¿no? Acuérdense que es menor o igual. Al ser menor o igual, también cuento la línea como parte de la posible solución de la restricción. Entonces, ¿es de la línea verde hacia abajo? ¿La estoy cumpliendo? Sí, sí lo estoy cumpliendo. Y tengo otra restricción, que es la restricción azul, que me dice que es de la línea azul hacia adentro. ¿Esta área está dentro de la línea azul? Sí. ¿Está sobre la línea verde? Sí. Por tanto, puedo mencionar que sí estoy cumpliendo todas las restricciones. Entonces, esta intersección, recuerden que es conforme la parte de las intersecciones, que es donde se tocan dos líneas dentro de la parte del plano cartesiano, ¿correcto? Entonces podemos mencionar que esta sí es un área de posible solución. Voy con esta otra, que es donde se toca el eje de las Y y el eje de las X. Aquí, ¿está dentro de la línea o dentro de la restricción permitida azul? Sí, porque es de la línea azul hacia adentro. ¿Y está dentro de la línea permitida de la restricción verde? Sí, porque es de la línea verde, perdón, hacia adentro. Por tanto, esta también es un área de posible solución. Y lo voy a colocar acá. Vamos al siguiente. Este punto que está acá. ¿Este es un área de posible solución? ¿Está cumpliendo la restricción azul? Sí, porque la restricción azul me dice que tiene que ser menor o igual, ¿no? Aquí estoy colocando la parte de las flechitas y está sobre la línea azul. Entonces, sí cumple la restricción azul. Y cumple la restricción verde, que me dice que tiene que ser menor o igual, o de la frontera de esta línea verde hacia adentro. Sí, porque este punto está dentro de lo que es la línea verde. Por tanto, menciono que aquí sí estoy cumpliendo la parte del área de posible solución, ¿correcto? Y le coloco un puntito verde.
Y vamos al siguiente. Esta es otra intersección que es donde se toca la parte de la línea de la restricción verde con la parte del eje de las X. ¿Está cumpliendo la restricción verde? Sí, sí está cumpliendo la restricción verde, que me dice que es de la línea verde hacia adentro y esta está sobre la línea verde, ¿no? Entonces sí lo cumple. ¿Cumple la restricción azul? No, no la cumple, porque la restricción azul me dice que es de la línea azul hacia adentro, ¿no? Por eso les mencionaba que las flechitas les pueden ayudar bastante, porque así ya no tienen que regresarse al modelo original para tener que ver qué es lo que dice, ¿no? Si es menor o igual o qué es lo que está pasando. Aquí simplemente poniendo las flechitas, pues a simple vista podemos ver cuáles cumplen y cuáles no cumplen, ¿no? Entonces este no cumple, le voy a colocar un puntito rojo de que no es. Y tenemos una última intersección. La última intersección está dentro de la parte de mi plano cartesiano, no sobre la parte de los ejes, ¿no? Y es esta parte que está aquí donde toca la restricción azul y la restricción verde, ¿no? ¿Esta está cumpliendo la restricción azul? Sí, porque está exactamente sobre la línea azul. ¿Y está cumpliendo la línea verde o la restricción verde? Sí, porque está exactamente sobre la línea verde. Entonces podríamos mencionar que esta también se está cumpliendo, ¿correcto? Entonces ya tenemos definido cuáles son la parte del área de posible solución y cuáles son las intersecciones que sí cumplen las restricciones y cuáles no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente tomar en cuenta las intersecciones y las líneas que van tocando el área de posible solución y yo ya puedo definir cuál es mi área, ¿no? Donde voy a encontrar la parte de la solución o una solución factible a la parte del problema. Recuerden que les estaba mencionando sobre acotar el problema para que el resultado no salga algo que sea completamente fuera de lugar, algo que realmente no pueda hacer. Bueno, aquí se representa gráficamente esta parte. Todo número o todo punto que esté dentro del área de posible solución va a ser una solución factible. No va a ser la mejor solución, o no les puedo garantizar que sea la mejor solución, pero va a ser una solución que yo pueda, en este caso, tomar en cuenta y se resuelva la parte del problema. No lo voy a resolver como quiero, porque recuerden, yo estoy buscando el máximo beneficio o la parte de la mínima pérdida, ¿no? Pero cualquier punto que esté dentro del plano cartesiano o dentro del área de posible solución en esta parte es una solución factible, es una solución viable. Cualquier punto que esté fuera de lo que es el área de posible solución que está delimitada por estas intersecciones es una solución que está fuera de los límites o que incumple alguna de las restricciones que nosotros estuvimos mencionando y pues evidentemente no la vamos a poder llevar a cabo, ¿no? No la vamos a poder ejecutar. Lejos de que sea la mejor solución, simplemente no la vamos a poder ejecutar porque vamos a estar incumpliendo alguna de las restricciones que ya me está poniendo a la parte del ejercicio. Entonces, ya definimos el área de posible solución. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que hacer, muchachos? Lo siguiente que tendríamos que hacer es simplemente asignarle un número de vector a cada una de las intersecciones. ¿Por qué? Porque en estas intersecciones que está acá se esconde la mejor solución o la solución ideal al problema que estamos definiendo. ¿Correcto? Entonces yo simplemente para llevar un control voy a asignarle un código a cada uno de esas intersecciones a las cuales llamaremos vectores. En este caso voy a colocarlo de esta forma. Va a ser el vector 1. Permítanme. Vamos a tener el vector 2. Tenemos el vector 3. Y finalmente tenemos la parte del vector 4. Aquí permítanme darles una recomendación. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que primero pongan en número de vector todos los que están en la parte del eje de las X o el eje de las Y. No importa si empiezan con el eje de las X y luego con el eje de las Y, o primero con el eje de las Y y luego con el eje de las X. Eso es como ustedes quieran. Esta parte se asigna totalmente arbitraria, totalmente su decisión. Es decir, puede ser que en algunos ejercicios sus compañeros hayan enumerado 1, 2, 3 y 4. O puedan colocar uno, el de en medio, y todos los demás en orden diferente. No afecta en nada la parte del ejercicio, es completamente su decisión. Pero yo les recomiendo que hagan primero o enumeren primero las que están en el eje de las X o las Y y después enumeren la parte de adentro. ¿Por qué? Porque los de adentro muchas veces se requieren, no están tan claros de definir en este caso cuál es el vector específico.
¿correcto? Entonces, muchas veces se tiene que hacer pues la parte de una suma de ecuaciones o la parte, en este caso, de utilizar el método de eliminación para poder determinar cuánto vale X y cuánto vale Y en este punto determinado, ¿no? Entonces, pues es otro paso adicional y para que quede claro, mejor hagan primero estos, coloquen la parte de lo que es el vector específico porque es bastante fácil de tenerlo dentro de la parte de los ejes de X y ya lo último, dejen la parte de lo de adentro. Si ustedes deciden hacerlo de otra forma y colocan el 1 acá, va a estar correcto, no pasa absolutamente nada. Es una recomendación personal para que no se vayan perdiendo. Pero si ustedes lo hacen diferente, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Lo que tenemos que hacer es definir cuáles son los puntos de cada uno de los vectores, por así decirlo, o cuál es el valor de X y Y en cada uno de los vectores. ¿Correcto? Para eso voy a poner esta parte aquí. Tenemos el vector 1, el vector 2, el vector 3 y el vector 4. ¿Correcto? El vector 1, que es esta parte de acá, recuerden, estamos buscando el punto en el plano cartesiano, tanto en X como en Y de cada uno de estos vectores, empezando, recuerden, primero por lo que es el valor de X y luego por el valor de Y, o lo que sería X1 y X2 después. Entonces siempre vamos a respetar esa parte del orden. Nos dice que, ¿qué valor tiene el vector 1 en el eje de las X? Tiene el valor de 0, ¿no? Y en el eje de las Y también tiene el valor de 0. Entonces, este es mi primer vector. Vamos a pasar al segundo vector. El segundo vector es este que está acá arriba. Primero empezamos con el eje de las X. ¿Qué valor tiene en el eje de las X el segundo vector? Tiene el valor de 0, ¿no? Y en el eje de las Y tiene el valor de 8. Como ustedes pueden verlo, ¿no? Tiene un valor de 8 en el eje de las Y. El vector 3, que es este que está acá abajo, en el eje de las X vale 8 y en el eje de las Y tiene un valor de 0, ¿no? Y finalmente, la parte del vector 4 es el que queda aquí adentro. Aquí, dadas las características de lo que es la parte del plano cartesiano, pues yo simplemente a simple vista puedo ver que en el eje de las X vale 6 y en el eje de las Y vale 4, ¿correcto? Sin embargo, no siempre lo voy a ver de esta forma, o lo voy a ver tan claro. Vamos a imaginar que no lo puedo ver tan claro y voy a resolverlo en este caso porque evidentemente ustedes se van a encontrar ejercicios en donde no lo puedan ver. Digo, aquí en este ejemplo pues se ve a simple vista que vale 6 en el eje de las X y vale 4 en el eje de las Y, ¿correcto? Pero bueno, imaginemos que está un poquito más difícil de encontrar y no lo puedo definir. Entonces yo ahí tengo pues la duda de cuál es el valor de lo que es el vector 4 y les voy a estar explicando la metodología para poderlo resolver, ¿correcto? Ya definí esta parte, por favor, anótenlo para que no se pierdan. Recuerden, el vector 1 es 0,0, el vector 2 es 0,8, el vector 3 es 8,0 y el vector 4 es el que no sabemos. Digo, lo vemos aquí a simple vista, ¿no? Que vale 6 en el eje de las X y en el eje de las Y vale 4. Pero bueno, imaginemos que no está tan fácil y lo vamos a resolver. Para eso, paso a lo que es el siguiente punto, que es determinar el área de posible solución. Si ustedes notan, pasé exactamente los vectores, como están aquí, los pasé en esta parte de acá, ¿correcto? Y en este caso, tengo la duda de cuál es el punto del vector 4, no lo sé. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, me regreso a mi plano cartesiano y veo, ¿cuáles son las líneas que están en la intersección del vector 4? Me dice que es la línea correspondiente a la restricción azul y la línea correspondiente a la restricción verde. Me voy a regresar a lo que es la parte de las igualdades en el paso 1 y voy a tomar tanto la restricción en este caso azul como la restricción verde. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque se pueden encontrar más de 2 restricciones y ahí solamente tienen que tomar las restricciones que tienen que ver con el vector que van a resolver, ¿ok? Siempre en este caso pues son 2 porque es una intersección, ¿correcto? En este caso, pues es la parte de la restricción azul con la restricción verde. Voy a tomar lo que son sus ecuaciones, la parte de sus igualdades, y me las voy a llevar a esta parte de acá. Y las voy a estar colocando.
Esto es lo que yo tengo que resolver porque tengo que determinar cuál es la parte del vector. Y este vector es la intersección de la restricción azul y la restricción, en este caso, verde, donde se están tocando. Entonces ya me llevé la parte del sistema de ecuaciones esta parte y yo tengo que determinar cuánto vale en el eje de las X y cuánto vale en el eje de las Y, recordando que X1 es igual a X y X2 es igual a Y, ¿correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, esto lo puedo resolver de varias maneras. La forma más sencilla o la que vamos a utilizar, por así decirlo, el día de hoy, es la parte de lo que es la eliminación, ¿correcto? ¿Cómo lo voy a hacer por medio de la parte de la eliminación? Voy a agarrar cualquiera de las dos ecuaciones y voy a buscar un número que al multiplicar toda la ecuación haga que quede igual que la de arriba, pero en sentido contrario, ya sea en este caso, o en signo contrario, perdón. Ya sea en este caso X2 o X1. ¿Para qué? Para que al momento de sumarlas se eliminen mutuamente, porque uno va a quedar en positivo y otro va a quedar en negativo. Para eso, pues puedo multiplicarlo alguna de la parte de las restricciones o puedo llegar a dividirlo, ya dependiendo en este caso cuál. Puedo agarrar cualquiera de las dos, puedo hacer la de arriba o puedo hacer la de abajo. En este caso, pues es bastante sencillo porque aquí tengo que es X2 y acá también de X, 2X1 y aquí tengo un 2X1. Entonces yo podría eliminar esta parte del X1 simplemente moviendo esta parte del 2 a negativo para poderlo en este caso eliminar al momento de sumarlo. Puedo agarrar cualquiera de los dos. En este caso, pues lo voy a multiplicar por menos 1. ¿No? Lo voy a colocar el 1, digo, sé que no es necesario ponerlo, pero lo voy a colocar para que pues no se me pierdan en este sentido. Si yo multiplico esto por menos 1, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos 2x1 menos x2 igual a menos 16, ¿no? Ese sería, pues, cómo me estaría quedando la parte de la restricción si yo multiplico esta por menos 1. Y ya tengo la parte de la literal en negativo, no en signo contrario. Y al momento de sumar esto con esto, pues simplemente lo voy a eliminar. Entonces, voy a pasarlo acá. Voy a pasar la otra restricción con la cual voy a estar trabajando. Digo, para que se vea bien. Permítanme un momento, voy a colocarlo de... Listo. Ya lo tenemos ahí y simplemente pues hacemos la parte de la suma, ¿no? 2 menos 2 pues da 0, por tanto nosotros aquí al momento de sumarlo pues simplemente lo eliminamos tanto a x1 a menos 2 como a menos 1. Aquí está, listo. Y aquí 3 menos 1, porque recordemos que este x2 tiene un 1 acá, nos da como resultado, ¿qué cosa? 2x2, ¿no? Igual a 24 menos 16. ¿Cuánto nos da 24 menos 16? Nos da 8, ¿no? Voy a colocar esta parte de aquí, subíndice. Listo. Y ahora, yo ya solamente tengo una literal, por tanto la podría despejar para poder saber el valor de x2. Ya sabemos, ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado y nos quedaría como 8 entre 2, que sería igual que el valor de x2 es igual a 4, ¿correcto? Permítanme, voy a quitar esta parte de aquí para que se vea de manera correcta. Listo. Y ya tengo en este caso que el valor de x2 es igual a 4. Ahora, tengo que saber también el valor de x1. Pero como ya tengo el valor de x2, pues ya es bastante fácil el poderlo determinar. Simplemente voy a agarrar cualquiera de las dos ecuaciones y voy a sustituir x2
como 4 y me va a dar el resultado de cuánto es x1 porque lo voy a poder despejar, ¿no? Para este caso voy a agarrar la ecuación verde. Ok, voy a colocarlo en esta sección de aquí, lo voy a pasar tal cual, la parte de la ecuación. ¿Correcto? Y simplemente voy a hacer la parte de la sustitución. Me quedaría como 2 por x1 más 3 por 4. ¿Por qué 3 por 4? Porque x2, recuerden que vale 4, ¿correcto? Igual a 24, ¿correcto? Simplemente hago la parte de la multiplicación, me quedaría 2x1 más 3 por 4, ¿cuánto da? 12, ¿no? Igual a 24. Ya solamente tengo la parte de una literal, así que lo puedo despejar. Esta está sumando, pasa del otro lado, restando. Quedaría como 2x1 igual a 24 menos 12. Esto sería 2x1 igual a 12, porque 24 menos 12 da 12, ¿no? Y bueno, ya solamente me queda este 2 que está multiplicando a x2, por tanto, lo puedo pasar del otro lado con signo contrario, sería 12 entre 2. Eso nos daría como resultado que x1 vale 6, ¿no? Y ya puede sacar o ya determina en este caso el valor de x1 y x2. Y recuerden que x1, en este caso, x1 es igual al eje de las x y x2 es igual al eje de las y. ¿Correcto? Y ya tengo el valor, en este caso, del vector 4, 6,4. Si nosotros revisamos acá, efectivamente, vale 6 en el eje de las x y vale 4 en el eje de las y, ¿no? Entonces ya logramos obtener el valor de lo que es este punto en la parte del vector. Y ya que sabemos cuánto vale el vector 1, el vector 2, el vector 3 y el vector 4, que es 6,4, ya puedo entonces yo terminar de resolver el problema. Para eso, esto es exactamente lo mismo, si ustedes notan, son los mismos vectores, solamente le agregué el último, que es el vector que vale 6,4. Y lo último que tengo que hacer, el último paso, es en este caso, pues, sustituir. En mi función objetivo, me voy a mi función objetivo, lo voy a copiar, de mi modelo original, cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Recuerden, en este caso, permítanme, en este caso, x1 es igual al eje de las x y x2 es igual al eje de las y, ¿correcto? Para que no se me pierdan en esa parte. Listo. Ya este es el último paso. Y bueno, ya solamente me queda pues sustituir, como ya les había mencionado, el eje de las x o lo que tenemos en el eje de las x con x1 y lo que tenemos en el eje de las y por x2, ¿no? En este caso quedaría de la siguiente forma. x1 vale 0 y x2 vale 0 también, ¿no? Esto nos da como resultado, pues evidentemente 6 por 0 más 7 por 0 nos da 0 de resultado, ¿no? En el segundo vector, acá tenemos que x vale 0 y y vale 8, ¿no? 0 y y vale 8. Esto nos da como resultado, ¿cuánto? 6 por 0 más 7 por 8, 56. ¿Correcto? Vamos con el vector 3. Tenemos que x vale 8 y y vale 0. 8 y y vale 0. En este caso, 6 por 8 más 7 por 0 nos da 48 de resultado. Y vamos por el vector 4, donde nos dice que x vale 6 y y vale 4, ¿no? 6 y y, que sería x2, vale 4. ¿Cuál es el resultado? Serían 6 por 6 más 7 por 4, son 64. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la solución más factible?
o la solución ideal, pues bueno, buscamos en la función objetivo y mi función objetivo me dice que es de maximización, ¿no? Entonces, de los resultados posibles, yo voy a tomar la solución más alta, que sería en este caso esta que está acá. Por tal motivo, la mejor combinación, la que me garantiza en este caso obtener el máximo beneficio posible garantizado, es hacer 6 piezas del producto 1 y 4 piezas del producto 2 para una ganancia máxima de 64 pesos, ¿correcto? Esa sería en este caso la parte de mi solución factible. Cantidad de producto A, 6, cantidad de producto B, 4 para una ganancia máxima de 64 pesos. Y esta es la resolución por medio del método gráfico de un modelo de programación lineal. Espero hayan entendido, muchachos. De verdad espero que si tengan dudas la puedan resolver en la parte del foro. Con mucho gusto les voy a estar respondiendo.